Hacer e-commerce en la Argentina no es algo sencillo. En realidad nada es sencillo en este país. Por eso quiero aclarar algunas de las dudas más comunes que surgen a la hora de vender por internet. Entre otras cosas vamos a ver cómo formalizar y registrar tu negocio y cómo y cuáles son los impuestos que te afectan y qué puedes hacer para reducir el impacto que tienen estos en tu rentabilidad. La idea es comenzar con algunos de los conceptos básicos, por lo tanto, si vos ya registraste tu e-commerce y te interesa solo la parte impositiva, te sugiero ir más adelante o mirar algunos de los videos que vienen en esta lista que van directamente al tema de percepciones y retenciones de IVA, de ganancias y ingresos brutos. Ahora, si estás comenzando a hacer e-commerce, una de las primeras dudas que a todo el mundo le surgen es cómo registrar el negocio y qué es lo que es necesario hacer. Y para esto hay que tener en cuenta algunas cosas, como si vas a trabajar como una persona o como una sociedad, si vas a tener local a la calle o no, y si querés registrar o no te parece importante registrar tu marca, que desde ya te aclaro que no es un requisito indispensable, pero muchas veces es conveniente, ya que si estás trabajando con una marca que no registraste, otra persona podría utilizarla, o podrías, peor, estar utilizando vos la marca de otro y tener consecuencias legales por no hacerlo. El proceso de registración de marcas es bastante sencillo, hay profesionales que se dedican exclusivamente a hacerlo, y a pesar de ser sencillo, es un proceso que suele demorar bastante. Desde que la registrás hasta que obtenés la registración puede pasar mucho tiempo, pero esto no implica que no vas a tener la capacidad de vender o de trabajar en el mientras tanto. Ahora, impositivamente sí es muy importante que te registres, y acá vas a tener que tener en cuenta dos inscripciones: la que se hace con AFIP, mejor dicho ARCA, ya que cambió su nombre hace poquito, y la que se hace con la provincia o las provincias donde vayas a trabajar. En ARCA el primer paso que tenés que realizar es dar de alta tu quit, y posteriormente informar cuál va a ser la actividad que realizás y cuál es tu domicilio fiscal o el lugar desde el cual vas a estar trabajando. Respecto a la actividad, salvo que estés haciendo algo muy específico, por lo general a casi todo el mundo le sienta bien la actividad de venta al por menor por internet. Y una vez que pudiste realizar todo esto, lo que tenés que hacer es darte de alta en impuestos. Y acá es donde entra la primera duda, que más tardecito lo vamos a cubrir, y es si te vas a inscribir como monotributo o como responsable inscripto. Tengo un video específico sobre el tema, pero igual te lo cuento en un minuto. Monotributo es el régimen simplificado y es generalmente el mejor lugar para empezar. Tenés menos obligaciones formales que como un responsable inscripto, no presentás declaraciones juradas mensuales tampoco, y el pago de impuestos se realiza a través de una cuota fija mensual. Al mismo tiempo, y 2 veces por año, tenés que hacer una recategorización obligatoria, que es la que define cuál va a ser tu categoría de monotributo y por lo tanto tu cuota para los próximos 6 meses. Por otro lado, el régimen general implica mayores obligaciones y trámites más complejos, pero tiene también sus ventajas. A pesar de que tenés que presentar declaraciones de IVA todos los meses y declaraciones de impuesto a las ganancias una vez por año, trabajar como responsable inscripto te va a brindar otros beneficios, como por ejemplo poder vender de forma ilimitada, ya que no existe un máximo de ventas para este régimen, que en monotributo actualmente ronda los 80 millones de pesos por año, y tampoco tiene otra limitación que afecta mucho a los monotributistas, que es el máximo unitario de venta, por el cual no pueden vender artículos que tengan un valor mayor al máximo unitario vigente en cada momento. Actualmente ronda los 400.000 pesos, por lo cual hay un montón de bienes que no se pueden vender siendo monotributista. Otra de las ventajas del régimen general es que permite deducir tanto en IVA como en ganancias el costo de las compras y de los insumos que utilizaste para vender tu producto, y que siendo responsable inscripto también tenés la posibilidad de importar, ya que un monotributista no puede importar con fines comerciales. Ahora bien, una vez que gestionaste tu alta en impuestos, sea como monotributista o sea como responsable inscripto, vas a tener que darte de alta en impuestos de forma provincial. Y el impuesto que nos ocupa y el que afecta a la actividad de comercio electrónico es ingresos brutos, y este impuesto debe pagarse a todas aquellas provincias en las cuales tengas actividad. Y más allá de que físicamente te encuentres en una sola provincia, tenés que tener en cuenta que si tus productos se venden a otras provincias, también estás teniendo actividad en estas, por lo cual tenés que repartir el impuesto a pagar entre tu provincia y la provincia de destino de tus bienes. Y como en nuestro país tenemos 24 provincias y quien vende especialmente en Mercado Libre termina vendiéndole tarde o temprano a todas ellas, sería una cosa imposible presentar 24 declaraciones juradas todos los meses. Por esto se creó el convenio multilateral, que es el mecanismo para distribuir el impuesto que le tenés que pagar a cada provincia y unificarlo en una sola declaración jurada. Más adelante te voy a hablar un poquito más específicamente de convenio, porque tiene sus particularidades y en muchos casos, si bien corresponde dar el alta en todas las provincias
puede ser antieconómico. Otra de las dudas que surgen muy seguido es qué tipo de cuenta bancaria se necesita para trabajar. Y anteriormente AFIP obligaba a que las transacciones comerciales tengan que ser canalizadas a través de cuentas corrientes, pero es una obligación que quedó en desuso desde que surgieron las cuentas digitales y actualmente puedes cobrar en cualquier cuenta bancaria o digital que esté a tu nombre. Lo que sí es muy importante a la hora de empezar a cobrar por venta de productos es que le envíes a Mercado Pago o al banco tus credenciales impositivas para que puedan aplicarte el tratamiento correspondiente y no te perciban o retengan impuestos por falta de alta. Entonces, una vez que gestionaste tu alta en impuestos y que le enviaste las credenciales al banco o al procesador de pagos, estás en condiciones de empezar a operar legalmente. Y acá vuelven a surgir las dudas y es cómo tenés que facturar tus operaciones. Lo primero que tenés que saber es que por cada venta que realices tenés que emitir una factura. No hacerlo te puede traer consecuencias indeseables como por ejemplo multas, sanciones, clausura o incluso perder la categoría de monotributo. Por lo tanto tendrías que pasar forzosamente a responsable inscripto, que es algo que yo no le recomiendo a nadie que no lo haya analizado y no lo haya decidido previamente. Ojo, tengo un video donde explico cuál es la conveniencia de pasar a responsable inscripto y por qué muchos deberían hacerlo y no tenerle miedo al régimen general. Sin embargo, para muchísimos esto puede no ser conveniente, por lo tanto pasar a responsable inscripto sin haberlo analizado no es una buena decisión. Y para poder emitir tu factura tenés distintas alternativas. Una es el facturador de la página de AFIP, o de ARCA mejor dicho. Otra es el facturador móvil que te ofrece la misma institución. Y en el caso de que tengas más de 4 o 5 operaciones diarias, yo te recomendaría que trabajes con un facturador automático. El tiempo que lleva a emitir cada factura es muchísimo si las operaciones se empiezan a acumular, por lo tanto el costo de un programa para hacerlo se termina amortizando muy rápidamente. Incluso el mismo Mercado Libre te ofrece un facturador automático, pero no es muy recomendable salvo que todas tus operaciones pasen por la plataforma. Y si bien vivimos en un país en el cual casi todo el mundo busca facturar un poquito menos, cuando te dedicas al e-commerce, no hacer las facturas no es una decisión muy inteligente, ya que toda la información de tus operaciones termina tarde o temprano en AFIP. Y no te valgas de lo que dicen los diarios cuando sale la noticia cada 2 o 3 meses que dice a partir de qué monto una operación se va a informar a AFIP. La realidad es que toda la operatoria termina tarde o temprano informada en AFIP, aunque sean operaciones chicas. A lo que en realidad se refieren estas notas es a la información de una operación individual. Pero si tenés muchas operaciones chicas, esa información tarde o temprano termina en las bases de datos de AFIP, por lo tanto sabe en el año cuánto dinero te ingresó. Y otra duda que surge casi siempre y cuya respuesta suele generar un poco de bronca es cuál es el monto correcto a facturar. La respuesta es que el monto que se tiene que facturar es el que pagó tu cliente. Entonces, si tu producto vale 50.000 pesos y el envío son 8.000, el monto correcto a facturar son 58.000. Y me vas a decir por qué tengo que facturar los 8.000 si son del envío y no me corresponden a mí. Bueno, lamentablemente esto es así y es porque Mercado Libre te factura el monto del envío a vos. De esta manera, si sos responsable inscripto, vas a poder tomarlo como una deducción a tu favor, pero si sos monotributista, no hay nada que hacer y tenés que facturar igualmente por el monto total. Hace poquito atendimos una inspección por un cliente que durante un tiempo estuvo facturando mal, ya que no consideraba los montos de envío en sus facturas. Y otro tema al que sobre todo los monotributistas no le prestan mucha atención es el tema de la factura de compra del producto que estás vendiendo o de los materiales que necesitaste para producirlo. La realidad es que ARCA generalmente no suele fiscalizar por este tema a los contribuyentes, pero no hacerlo puede llegar a tener consecuencias muy graves. Por lo tanto, me parece muy importante que como mínimo lo tengas en cuenta. Si ARCA detectara que vendiste bienes y que no contás con las facturas de compras por estos bienes que vendiste, podría aplicar una figura que se denomina salidas no documentadas. Básicamente lo que hace con esto es hacerte pagar a vos el impuesto que no pagó tu proveedor. De esta forma, presumiendo el monto de compras por el cual no solicitaste factura, ARCA puede terminar reclamándote más del 50% de este monto en concepto de impuestos omitidos por el proveedor. Y otro tema por el cual es muy importante también solicitar facturas de compra a pesar de que seas monotributista, es que a la hora de pasar a responsable inscripto existe un beneficio muy importante por el cual podés computarte tanto el IVA como la deducción en ganancias de las facturas que recibiste durante los últimos 12 meses en los cuales estuviste trabajando como monotributista. De esta forma, en tu primer mes como responsable inscripto vas a tener una bola de créditos fiscales muy importante que te puede ayudar a pagar tu primera o tus primeras declaraciones de IVA e incluso
ingreso de ganancias. Ahora quiero que repasemos un poquito cuál va a ser el impacto de los distintos impuestos en tu rentabilidad. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de determinar tu precio de venta y no perder plata. Si trabajas como monotributista, vas a pagar una cuota mensual que va desde los 36.000 pesos para la categoría A hasta los 450.000 aproximadamente para la categoría K. Comparando esta cuota con el monto de ventas que te ubica en cada categoría, tenés que considerar que monotributo tiene un costo aproximadamente del 4% del valor de tus ventas. Por otra parte, el régimen general es bastante más complejo y acá empiezan a jugar dos impuestos, principalmente IVA y ganancias, pero también tenés que pagar una cuota mensual de autónomos que ronda los 50.000 pesos en enero de 2025. Ahora, a pesar de que el IVA suele ser del 21%, no se aplica sobre el monto de tus ventas, sino que se aplica sobre el valor que vos agregaste, o sea, sobre la diferencia entre el monto de tus ventas y el monto de tus compras. De esta forma puede ser que termines pagando menos como responsable inscripto que como monotributista. Y por este motivo también determinar cuál es el impacto porcentual del impuesto sobre tus ventas es bastante más complejo y tenés que hacer números un poquito más detallados. Te recomiendo ver este video donde explico en detalle qué tenés que tener en cuenta para pasar a responsable inscripto y a quiénes le puede convenir. De todas formas, mi consejo en casi todos los casos es arrancar como monotributista, empezar a consolidar tu negocio de esta manera y a medida que vayas creciendo analizar y considerar la posibilidad de pasar a responsable inscripto, más allá de que muchos le metan miedo, porque puedes terminar ganando plata y creciendo muchísimo tu operación. Es muy común también ver que muchos monotributistas, cuando empiezan a agotar sus montos de ventas, empiezan a trabajar con el monotributo o con la cuenta de un familiar o un amigo. Y hay muchos casos en los cuales puede no quedar otra alternativa a pesar de que esto esté mal, pero también hay muchos otros en los cuales sería realmente mejor pasar a responsable inscripto o incluso abrir una sociedad, ya que esta es la única forma en la cual tu negocio a largo plazo va a poder escalar. Ahora, un tema que es central para el e-commerce es el impacto de ingresos brutos. Si trabajas por Mercado Libre, convenio multilateral resulta fundamental. Y esto es porque no hacerlo te puede traer, además de problemas con las percepciones y retenciones que van a ser más caras que las que tendrías si estuvieras correctamente inscripto, problemas a largo plazo que pueden implicar que por más de que te inscribas posteriormente, tengas que salir a rectificar todas las declaraciones por los periodos anteriores. Es muy común que un negocio empiece haciendo las cosas mal y a la larga termine pagando las consecuencias de estas, ya que nunca le bajan la alícuota incrementada y se le generan saldos a favor permanentemente. Por ejemplo, a una provincia a la cual le tendrías que pagar el 3% de impuestos todos los meses, termines pagándole el 5% para siempre o por lo menos hasta que decidas resolver la situación pasada que lo generó. De esta manera mi consejo siempre es comenzar con convenio multilateral desde el principio y sobre todo hacerlo con las provincias más importantes o con aquellas en las cuales tengas más ventas. Provincia de Buenos Aires, Cava, Santa Fe y Córdoba van de cajón, pero también y dependiendo del monto de ventas que vayas consiguiendo tendrías que considerar darte de alta en más provincias, Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, dependiendo a dónde estén tus clientes y cuál es el volumen de ventas que estés teniendo en cada una. A cualquier comerciante que esté vendiendo por lo menos 10 o 15 millones de pesos por mes le diría que se dé de alta en todas las provincias y que de esa forma asegure no tener problemas a largo plazo y poder darle cumplimiento a todo. El problema de dar de alta a todas las provincias justamente es que el trabajo a realizar todos los meses para la declaración jurada es mucho mayor. Por eso en muchos casos el costo de los honorarios del estudio contable aumenta y no todos los emprendedores pueden pagar este monto o no a todos les resulta rentable hacerlo. Para alguien que está empezando y que vende 500.000 pesos, 1 millón de pesos o 2 millones de pesos por mes, afrontar honorarios profesionales por liquidación de ingresos brutos en todas las provincias le va a salir demasiado caro y por ese motivo, a pesar de que sea lo que corresponde, quizás no le convenga demasiado darlas de alta todas. Lo que se puede hacer, y es lo que solemos hacer en nuestro estudio, es determinar un punto de equilibrio entre riesgo y beneficio. Y el primer indicador para ello es ver qué monto total de retenciones y de percepciones estás pagando en cada provincia y comparar si ese costo, que en el caso de no tener la provincia dada de alta es un costo hundido, sería mayor o sería menor que el incremento de los honorarios por agregar esa jurisdicción a tu liquidación. En promedio, el impacto de ingresos brutos sobre tus ventas debería ser aproximadamente de un 3%. Ahora, si contás con irregularidades como provincias no inscriptas, o tenés declaraciones juradas pendientes de presentar, o tenés deuda por ingresos brutos, este porcentaje puede ser mayor. Y si tenés todo en condiciones, lo más importante es monitorear que no se generen saldos a favor en las provincias, ya que cuando surgen problemas y no se atienden a tiempo, se empiezan a incrementar los saldos a favor con una provincia y es muy difícil recuperarlos en el tiempo. Saliendo un poco de ingresos brutos, otra de las dudas más comunes que suelen surgir es cómo determinar el precio de venta que tenés que darle a tu producto.
Y para esto tenés que considerar un montón de factores que hacen a tu rentabilidad. El más obvio es el costo de la mercadería o el costo de los materiales que vas a necesitar para preparar o para producir un producto, o los insumos que vas a necesitar agregarle para poder venderlo, como por ejemplo cajas, cinta, impresiones, etc. Pero también tenés que considerar en esta mezcla cuáles van a ser las comisiones que te cobre Mercado Libre o las plataformas a través de las cuales realices tu venta. Por último, vas a tener que ver cómo distribuir el costo publicitario, si es que lo tenés, y cuál es el impacto de ingresos brutos, de IVA, de ganancias o de la cuota de monotributo sobre tu costo. Voy a dejarte una planillita de Excel para que puedas determinar el precio mínimo de venta, pero también tenés que tener en cuenta cuáles son los costos fijos y atribuirte un sueldo por tu trabajo para saber cuántos productos tendrías que vender de forma tal de obtener ganancia o por lo menos salir a cero. Y otra duda muy común es cómo configurar el plazo de liberación de Mercado Libre, ya que te ofrece cobrar rápido o esperar un poquito más y recibir una comisión menor. Y esto tenés que anticiparlo de cierta forma pensando cuál va a ser tu necesidad de efectivo en el corto plazo para ver si podés dilatar un poquito el cobro y de esa forma mejorar la rentabilidad que tenés sobre el producto. Cerramos con 3 de las preguntas más comunes que solemos recibir en el estudio, y la primera es ¿qué documentación me puede pedir AFIP en una inspección? Y si bien ya no se llama AFIP y se llama ARCA, las facultades de fiscalización son las mismas y lo primero que te van a solicitar es la factura por todas tus operaciones. También pueden pedirte reportes de ventas del sistema o de la plataforma que estés utilizando y comprobantes que respalden las compras que hiciste de la mercadería o de los productos que estás vendiendo. Otro de los documentos más comunes que se suelen solicitar son los extractos bancarios, donde van a chequear básicamente cuáles fueron tus acreditaciones. De todas maneras, si vas a enfrentar una inspección, tu contador va a saber decirte hasta dónde conviene darle información y hasta dónde no. Ahora, cuando nos consultan cuál es el sistema que recomendamos para llevar la facturación e incluso la contabilidad del negocio, la respuesta es muy particular porque depende mucho de cómo lo tengas armado. Para muchos puede resultar suficiente el facturador de Mercado Libre, pero en otros casos puede ser que necesites algo más complejo o algo que se adapte mejor a tu situación. En nuestro estudio utilizamos Contabilium, que ofrecemos con descuento para nuestros clientes. Es un sistema que, a pesar de ser complejo, es sumamente fiable y completo para poder hacer muchas cosas en el mismo, como controlar stock, tesorería y demás. Existen en el mercado un montón de soluciones y por ahí tenés que ver cuál es la que se adapta a lo que querés pagar y el servicio que querés recibir. Y cerramos el video con una pregunta que me parece crucial, y es ¿qué sucede cuando AFIP te efectúa percepciones por la RG 5319? Si trabajás como monotributista y empezaste a sufrir estas percepciones, probablemente estás en condiciones de pasar a responsable inscripto y deberías considerar hacerlo de inmediato. Y ahora vas a ver por qué te digo que este es un tema que a mí me parece urgente. Básicamente existe un beneficio muy importante para quienes pasan de monotributo a responsable inscripto, que solo puede solicitarse hasta un mes después de haber quedado incurrido en una causal de exclusión de monotributo. Estas causales para quienes son vendedores de Mercado Libre son generalmente dos: o superaste el máximo anual de ventas o superaste el monto unitario máximo de venta. Y en cualquiera de los dos casos, AFIP, al recibir la información de esta percepción, sabe que estás virtualmente excluido de monotributo. Si te demorás con el trámite de exclusión y no pasás de forma voluntaria hasta el mes siguiente de haberlo hecho, te vas a perder los beneficios por acceso voluntario al régimen general. El primero de estos beneficios es el que te conté más temprano, por el cual vas a poder computarte todas las compras que realizaste durante los últimos 12 meses en los cuales fuiste monotributista. Y el otro beneficio, que todavía me parece mejor, es que vas a tener una reducción del 50% del monto de IVA a pagar durante tu primer año como responsable inscripto. Además, vas a tener una reducción del 30% en el segundo año y de un 10% en el tercero. Es muchísima plata en impuestos que te podés ahorrar, y si demorás en pasarte a responsable inscripto, perdés para siempre la posibilidad de solicitarlos. En el próximo video vamos a ver específicamente cuáles son todas las retenciones y percepciones que te aplica Mercado Libre y qué tenés que hacer en cada caso para maximizar tu rentabilidad disminuyendo al máximo el impacto de los impuestos.